buen día, señores y señores, ¿cómo están ustedes? Yo estoy un poquito que me pica la nariz, que me pican los ojos, que me pica la garganta. Con la chita, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a conversar con Marcela Castillo. Ella es doctora, es otorrinolaringóloga y vamos a hablar precisamente de este tema, de las alergias. Y no solamente de las alergias estacionales, hablemos de todo tipo de alergias. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos, Marcela. Muy buen día, gracias por la invitación. Encantada de hablar del tema que nos ocupa tanto en estos meses del año, pero tal cual como se comentó, que es un tema que está presente durante el año completo. Sí, pues justamente, y no solamente con respecto de esto molesto, del polen, de uno dice el mes más bonito, septiembre, empiezan a florecer los árboles, empiezan a aparecer florcitas, aparecen el polen, y resulta que también aparecen estos picazones, los estornudos. Cuéntanos un poquito, bueno, partamos desde el comienzo, ¿qué es una alergia brevemente? Ya, mira, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, porque efectivamente en el área de las alergias uno podría complejizarlo mucho. Fundamentalmente la alergia es una reacción, una respuesta que hace nuestro sistema inmunológico a los antígenos que inhalamos, a los elementos que están en el ambiente, que producen en nosotros una reacción desproporcionada. Esa reacción desproporcionada puede estar en diversos órganos, puede estar presente en la piel, puede estar presente en el tracto respiratorio, pudiera estar presente también, como ocurre, no con los inhalantes, pero sí con las cosas que comemos en el tubo digestivo y producir más bien malestares gastrointestinales. Pero las que son de primavera, las que nos convocan ahora, son las alergias mediadas por inhalantes que ingresan a nuestro organismo, y nuestro organismo tiene unas células que debería reconocer estas partículas como un elemento normal, y al contrario lo reconoce como un elemento anormal y extraño, por lo tanto monta una respuesta inflamatoria que hacemos nosotros mismos contra este elemento nuevo, y en esa reacción se liberan mediadores inflamatorios que producen los síntomas. Dentro de las moléculas, por ejemplo, involucrados en esta liberación de mediadores está la histamina. Por eso, típicamente, el principal fármaco para el tratamiento de la alergia son los antihistamínicos. Entonces, nosotros bloqueamos esa molécula para que esta histamina no nos provoque la sintomatología. ¿Estos síntomas cuáles son? Uno debiera irlos como ordenando de acuerdo al lugar del cuerpo, pero fundamentalmente son oculares, picazón, prurito, producción de lagrimeo. A nivel nasal pueden ir hacia dos caminos. Uno hacia producir más secreción. Nosotros todo el tiempo estamos produciendo secreción, pero en estos casos se produce una secreción desproporcionada. También hacia producir obstrucción de la nariz, porque las estructuras que se denominan cornetes inferiores, que están recubiertas por este recubrimiento que tiene nuestra vía aerodigestiva, eh, se produce un edema y una hinchazón que hace que se bloquee la respiración. Y ahí vienen cosas bien especiales, porque nosotros dentro de nuestra nariz, por ejemplo, siempre hay un lado que está trabajando más que el otro. Entonces, en ese lado que se denomina ciclo nasal, el síntoma se percibe más potente. Por eso que hay personas que dicen que se les tapa la nariz y en algunos momentos un lado y en otros momentos del otro lado. Eso es normal, es una percepción de una variante que se produce todos los días con nosotros, pero que no lo hacemos consciente. Y luego vienen los síntomas como de reacción a estos elementos, que fundamentalmente el más conocido es la presencia de estornudos. Algunos pueden tener estornudos en salva, que pueden ser hasta 10 estornudos uno tras otro. Y luego molestias derivadas de esta inflamación que puede estar en el paladar y, por ejemplo, tener esa sensación de picazón de la garganta, del paladar blando e incluso tos. En buenas cuentas, nosotros mismos nos provocamos la alergia, porque es nuestra defensa en buenas cuentas, ¿no? Claro, montamos este sistema a esto que reconocemos como extraño. Y para que eso suceda no es instantánea. Nosotros tenemos que tener una base genética, por eso que es muy heredable la alergia. Cuando uno tiene mamá alérgico, papá alérgico, ese niño es alérgico hasta no demostrar lo contrario. Estamos hablando de mucha población. Y en este escenario genético tenemos la predisposición a montar esta reacción desproporcionada. Y si a eso le sumamos cantidad,
nosotros nos encontramos con este elemento extraño, podría ser, por ejemplo, el polen de un árbol, y ese polen nos produce en el primer año un mecanismo de reconocimiento, y ya la segunda vez que nos volvemos a encontrar con él, viene esta liberación de los mediadores que determinan la producción de síntomas. Por lo tanto, uno puede ir adquiriendo alergias, que es algo que los pacientes siempre dicen, yo no era alérgico cuando niño, no puedo ser alérgico. Uno perfectamente puede desarrollar alergias durante la vida. Ya, justamente esa era la pregunta, porque, a ver, hay algunos niños que sí, parten siendo alérgicos desde muy temprana edad, ¿verdad? Seguramente porque tienen una carga genética muy pronunciada, digamos. Pero de repente hay personas que no tienen ningún antecedente familiar, que nunca fueron alérgicos y de repente a los 50, a los 60, empiezan de repente con este lagrimeo, que lo confunden de repente con una especie de resfrío. ¿Cómo diferenciar entre el resfrío, por ejemplo, y una alergia? A ver, en general, es muy buena la pregunta y este año aún más desafiante con el COVID, que lo podemos conversar después. Ujú. Pero en particular, yo diría que los resfríos por virus respiratorios en general tienen un curso en que suben y bajan. Y ese curso es en torno a 3, 5 días o incluso podría ser un poquito más largo, hasta 7, 10 días. Pero alguien que tiene sintomatología por 3 semanas, ahí ya las opciones diagnósticas empiezan a ser menores y esa sintomatología también puede ser muy propio de caracterizar un cuadro alérgico si es que él es capaz de reconocer los gatillantes. Por ejemplo, el paciente que me dice, cuando yo voy a Providencia y voy avanzando, empiezo con estos síntomas, pero si estoy en mi casa, que vivo fuera de Santiago, no me sucede. Eso es sugerente de que estemos frente a eso. Y lo otro es que el resfrío se acompaña de síntomas inflamatorios más agudos, llámese dolor importante para tragar o dinofagia, o fiebre, o molestias musculares, decaimiento. Eso no es propio de la alergia. La alergia es molesto e impacta la calidad de vida, pero no produce dolor. Y en ese sentido, una alergia puede durar, no sé, todo el año. ¿Sí? Tenemos alergenos que están presentes el tiempo completo, como podrían ser, por ejemplo, todas las partículas del polvo. Evidentemente hay mucho polvo en otoño, cuando se barren las hojas o cuando hay un poco más de contaminación atmosférica, pero polvo adentro de las habitaciones o el dermatofagoide, que es el ácaro presente en este polvo que está en nuestras alfombras o en los peluches, eso está todo el año. Entonces, podemos tener niños con sintomatología alérgica más allá de solo el momento estacional, que sería primavera o algunos meses puntuales del año. Ahora, antes, no sé si ahora se sigue haciendo, se hacía un examen, no sé si un examen, en realidad es un test, en el que se ponían distintas cositas, se inyectaban en el brazo e iban viendo a qué reaccionaba. Eso funciona, lo puede hacer cualquier persona para identificar el alérgeno que le está fregando la vida en buenas cuentas. Sí, mira, en general ese tesis sigue estando disponible, se puede utilizar, pero hay que saber su interpretación. Por ejemplo, lo primero es que para poder realizar correctamente el examen, nosotros tenemos que pasar un tiempo sin haber tomado ningún antihistamínico, porque si no, este examen puede pasar a ser un falso negativo y nos quedamos tranquilos con que no teníamos alergia y resulta que estábamos bajo el efecto del fármaco. Por eso, uno de los pintitos que se utiliza siempre es histamina, que todos deberíamos reaccionar. ¿Ya? Entonces, con eso uno ve si estoy bajo efecto antihistamínico, por ejemplo. Y luego uno va buscando los alergenos más frecuentes en la población, pero ahí uno evalúa 20 cosas. En la población, en el ambiente, hay miles de cosas. Entonces, siempre nosotros decimos que un test positivo nos ayuda a tomar determinaciones, pero un test negativo no descarta al 100% que uno pueda ser alérgico a otro elemento distinto a los que uno evaluó. La gran importancia de hacer este tipo de test es que uno puede tomar medidas ambientales. Por ejemplo, si yo reacciono fuertemente en un prick test a los pastos, tal vez tengo que tomar algunas determinaciones con respecto a eso en mi hogar, digamos, o eventualmente podría ser candidato a tratamientos más específicos como son las inmunoterapias. A eso quería llegar justamente. ¿Qué es una inmunoterapia? Porque tengo entendido que no cualquiera
puede someterse a este tratamiento, ¿es verdad? Mira, la inmunoterapia también en palabras bien simples es tratar de enseñarle a nuestro sistema que eso que estamos reconociendo no es algo malo, sino que es normal y que no reaccionemos a ello. Entonces, conceptualmente significa introducir un poquitito del alergeno en dosis crecientes, la primera vez muy poquito y ahí sucesivamente, por eso que son tratamientos largos que requieren muchas veces pinchazos cuando uno usa inmunoterapia que es subcutánea, y el riesgo que tiene esta inmunoterapia es que uno tiene que hacerlo en un lugar que la persona que sea muy alérgica eventualmente podría reaccionar de manera severa con una pequeña cantidad. Entonces siempre hay que estar preparado para ese escenario. Pero en algunos casos es muy útil porque uno efectivamente va enseñándole al sistema esto es poquito, es normal, 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 y finalmente ya no hay reacción frente a eso. El mecanismo que está detrás de esto es una desensibilización y existen inmunoterapias subcutáneas o con pinchazos, que son los que uno recuerda de niño, muchas personas hicieron tratamiento de inmunoterapia años atrás, y hoy en día también existen algunas formulaciones sublinguales, que son un poco más seguros porque la cantidad que entra a nuestro sistema no es tan concentrado como en la otra. Pero Ya. siempre entendiendo que eso lo manejan ya los especialistas, porque requiere Claro, supervisión y sobre todo el mayor desafío es caracterizar muy bien a qué cosa yo soy alérgico, porque uno no hace inmunoterapia de la vida, uno hace claro. inmunoterapia para alergenos específicos. Y respecto de eso, a ver, las personas que son alérgicas y que ya saben que son alérgicas, de alguna manera siempre se van pasando algunos como remedios caseros. Yo no sé si, ¿Mm? por ejemplo, mucha gente dice, ah, no, eres alérgico a qué sé yo, no sé, a la primavera, como se habla así en general, ¿no? Tienes que empezar a tomar jengibre desde, no sé, mayo. O anda con una nuez moscada. Yo no sé si lo has escuchado eso. Hay La gente que cuelgan a los niños en incluso el la cuello. cuelgan, la engarzan en algo y la cuelgan para... Es como una forma de prevenir. ¿Es verdad? ¿Son efectivos? Mira, yo soy muy crédula de que las tradiciones tienen su sustrato científico y por algo se mantuvieron en el tiempo. Probablemente lo que yo no puedo decir en este momento es que tengo evidencia de que eso esté a favor del tratamiento, porque evidentemente también aquí opera mucho el efecto placebo. Nosotros podemos, desde el punto de vista de estar convencidos que algo está funcionando, hacer que eso tenga un efecto biológico en nosotros. Pero de estas cosas que son creencias o tradiciones, por ejemplo, el lavarse la nariz con agua con sal, que las abuelitas decían que uno tenía que Ujú. lavarse la nariz, efectivamente hoy en día es uno de los tratamientos más utilizados y uno puede ver cómo hay muchos tipos de aguas con sal envasadas para que nosotros usemos, porque efectivamente si yo, por ejemplo, estuve todo el día en la plaza con los niños y tengo la nariz al llegar a la casa llena de partículas que van a ser alérgenos del pasto, si yo me lavo la nariz, no solamente tengo el efecto mecánico de disminuir la concentración de alérgenos que tengo ahí, sino que al mismo tiempo la sal produce un efecto de descongestión. Así que eso que hacían las abuelitas, que también está en el mundo de las cosas naturales, que todos podemos hacer, efectivamente es muy eficiente y es algo totalmente seguro que podemos usar en niños, adultos e incluso en embarazadas. Hay unos inhaladores que se venden Uh ahora, -huh. ¿no? Para justamente para lavarse la nariz, que son con agua, con, no sé si con sal, con bicarbonato también había escuchado yo. Tienen distintas concentraciones, buscando distintos efectos, incluso hay algunos que tienen un poco de aceite, que también lubrica la nariz, porque las narices también se secan. Claro, sí, más todavía en el ambiente nuestro, ¿no? Que en Uh general -huh. tenemos un ambiente seco, más bien, un verano seco. No tenemos esa humedad ambiental que tienen en otros países. Cuéntame otra cosa. A ver, estas alergias, de alguna manera, pueden, me refiero a las estacionales, pueden ir disminuyendo en el tiempo o siempre se van a ir agravando. Y lo segundo, ¿qué pasa con los remedios? Porque uno siempre encuentra algún amigo que le dice, oye, pero si este remedio es súper bueno, mire, ni siquiera te da sueño, porque ahora hay como de una generación de remedios que no provocan sueño, porque siempre los antihistamínicos se había dicho que provocaban de alguna manera una baja en la alerta, ¿no? Así que cuéntanos estas dos cosas. Mira, efectivamente voy a partir como desde los tratamientos. Ya. Los antihistamínicos hay de distintas generaciones.
la generación más antigua, era un medicamento que, como parte de sus efectos biológicos, atravesaba nuestra barrera hematoencefálica y producía efectos de sedación. O sea, no era una sensación de dar sueño, sino que es un medicamento cuyo efecto biológico también está actuando en nuestro sistema nervioso central y produciendo sueño. Los antihistamínicos más modernos tienen varias características, pero de las más importantes justamente eso, que no producen tanto efecto de sedación. Igual hay personas más sensibles que otros, incluso estos que no son sedantes pueden darle un poco de sueño. Y por otro lado, tienden a tener mayor duración. Los antihistamínicos más antiguos teníamos que usarlo varias veces en el día y la posibilidad de que se nos olvidara es muy alta, mientras que los antihistamínicos hoy en día se toman una vez al día y eso da un efecto que nos permite tener un tratamiento permanente. Ahora, con respecto a tu pregunta, ¿cómo evolucionan las alergias en el tiempo? Tiene que ver con varios factores, pero también se produce que llegado cierto momento nosotros podemos desarrollar un poco de tolerancia. Hay veces, por ejemplo, hay personas que se estabilizan en sus alergias y se cambian de región, de país o de lugar donde viven y otra vez florecen porque se encuentran con elementos nuevos. Entonces, eso habla de que el sistema sigue estando reactivo, pero en algunos momentos pueden como apagar esta tendencia a la producción de síntomas. Y con respecto a los medicamentos, hay muchos en el mercado, hay muchas personas que tienen uno que es el que más les gusta y en relación a eso hacen recomendaciones, pero yo creo que es muy importante distinguir el por qué yo lo estoy tomando. Los antihistamínicos son muy eficientes para el estornudo, para la picazón ocular, para la producción de moco, para la irritación en general de la vía aérea. Mientras que hay otros tratamientos como los corticoides inhalantes que son mucho mejores para lo que es obstrucción de la nariz, porque tienen una acción directa sin producir efecto sistémico de los corticoides porque se queda en la nariz, no hay un paso hacia el resto del organismo. Entonces son bastante seguros y se pueden usar en los momentos en que el síntoma predominante es el que tiene que ver con obstrucción, que en los niños pequeños puede ser un ronquido, puede ser un trastorno del sueño vinculado a que el sistema de la vía aérea se empieza a bloquear. Perfecto, me quedó súper claro, porque en realidad, como dices tú, existen estos ahora spray, ¿no? Para el tema de sobre todo de la nariz. Qué bueno que aclaras eso de que por el hecho de ser con corticoides, igual no se ingieren, no pasan a través de la mucosa, sino que actúan solamente a nivel de la vía aérea superior, digamos. Claro, y eso nos permite utilizarlos con mucha seguridad, incluso los niños. Claro. Y eso yo diría que sí es importante cuando uno ya empieza a usar tratamientos combinados. Por ejemplo, muchas personas requieren antihistamínico y el spray en los momentos más complejos, en que en algún momento tienen que ir al médico porque también hay otros diagnósticos diferenciales. Uno podría pensar que está con alergia y resulta que tiene una sinusitis crónica, por ejemplo, que es un poco diferente, o uno podría tener mucha obstrucción, pero solo de un lado de la nariz y podríamos llevarnos la sorpresa en que hay un gran pólipo, por ejemplo. Entonces, en algún momento de la evolución es muy importante el examen físico. Pasemos un poco a otro tipo, así como hablar en general de las alergias. ¿Cuáles son las alergias que en Chile, por lo menos, son las más recurrentes? Hablando, por ejemplo, de si las estacionales son básicamente, por ejemplo, de los árboles del famoso plátano oriental, al que todos le echamos la culpa, no sé si están así, pero o de las plantitas, o la que está el polvo interior de las casas. Cuéntame, ¿cuáles son las más recurrentes en general? Sí, uno podría agruparlos por incidencia o por cantidad de casos en los distintos momentos del año o cuáles afectan a distintas edades. Yo diría que los más sospechosos intradomiciliarios, que son, por ejemplo, los niños cuando ni siquiera todavía han salido a recorrer mucho el resto del mundo, son el polvo y algunos hongos que están presentes en todos lados. También no hay que olvidar la caspa de los animales, la caspa del gato, la caspa del perro, que en algunas personas, por ejemplo, van a la casa donde hay alguien con un gato e inmediatamente florecen toda la sintomatología alérgica. Y luego, yo diría que el gran tema, al menos en Santiago, porque en otras regiones podría ser un poco más matizado,
es que la primavera parte muy rápido. Entonces nosotros tenemos simultáneamente floración de muchos árboles. Nosotros como especialistas ya empezamos a notar que cuando empieza a florecer los aromos, se viene la temporada, porque bueno, vienen aromos, después todos los con flores blancas lindas como la ciruela, y ya luego, de un momento a otro, florecen estos árboles que tienen muchas distintas partículas, como es el plátano oriental, y que hay muchos en nuestra ciudad. Entonces se produce una gran concentración sumado a estos desplazamientos que hacen que se mezcle. Entonces finalmente lo que uno recibe es un mix que en esa mezcla de Santiago es muy abrupto. Y uno puede tener, yo tengo pacientes a veces que llegan a Chile, se bajan del avión, van camino y ya todo brota, porque efectivamente la concentración de partículas que tenemos es muy alta. Otros países también lo comparten, pero yo creo que aquí es muy marcado el efecto. En ese sentido, yo escuchaba el otro día a una persona que decía, bueno, una de las mejores cosas que nos puede proteger contra las alergias de este tipo, que vienen por el aire, me refiero, es la mascarilla, precisamente, lo que estamos usando hoy día todos en forma obligada. Efectivamente, las mascarillas que usamos nosotros, que son las mascarillas que filtran bastante, las partículas grandes, que son las que nos generan alergenos, nos puede ayudar. Ahora, afortunadamente no las estamos usando día y noche, así que hay momentos del día en que de todas maneras uno puede ponerse en contacto, pero efectivamente tienen su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que es una barrera mecánica y eso nos ayuda. El lado malo es que yo creo que no hay nada más incómodo que estar con moco y con mascarilla, porque es Claro. una muy mala combinación que además nos hace movilizar la mascarilla o toquetear la mascarilla, que es justamente de las cosas que tenemos que evitar en el mundo de la prevención del COVID. Exacto, y aparte con los estornudos, me imagino, se debe mojar la mascarilla rápidamente y Sí. por lo tanto hay que estársela cambiando, ¿no? Se hace muy incómodo. Se hace muy incómodo, sí. Oye, cuéntame por último para ir terminando. eh, a ver, tenemos también alergias, por ejemplo, al maquillaje, alergias de contacto, alergias por picaduras, ¿no? De insectos. De repente una abeja que te pique es grande, es terrible la hinchazón que se provoca, pero hay personas que se les provoca incluso un tema de anafilaxia. Lo mismo pasa con la dermatitis estacionales, con las alimentarias. Cuéntame un poquito, para el tema del COVID, por ejemplo, se habló mucho de las personas que hacían anafilaxia. Explícame un poco de qué se trata ese concepto. Ya, mira, conceptualmente es una reacción alérgica de inicio muy rápido, en que los mediadores de este proceso inflamatorio son un poco diferentes, en que se comprometen las mucosas, y nosotros llamamos mucosas al revestimiento interno, ya sea de la boca, labios, lengua y todo el tracto respiratorio. Eso es lo que le da la gravedad, que si uno tarda en llegar al centro asistencial, uno podría tener una obstrucción severa de la vía respiratoria. Por lo tanto, y eso aplica a cualquier condición alérgica. Por ejemplo, si uno está en una fiesta y alguien sin querer comió un canapé que tenía un camarón y era alérgico al camarón y no lo reconoció, y uno ve que se empieza a producir edema en los labios, o que cambia la voz, o que empieza a tener tos progresiva, ese es el momento de actuar. Lo mismo podría ocurrir con una picadura de abeja en alguien que ya está sensibilizado, etcétera, etcétera. Entonces, la gran clave en eso es que hay que actuar rápido. Las personas que son alérgicos severos lo conocen. Incluso ellos pueden andar en su bolso, en su cartera, con el antídoto, que finalmente es una inyección de adrenalina que se pone de manera rápida, porque los mediadores en esos casos son distintos y uno tiene que ir a actuar directamente sobre la regulación de los vasos sanguíneos y lo que va a disminuir la hinchazón de las vías respiratorias de manera rápida. Así que eso sí, eso es grave y eso uno tiene que reconocerlo, y alguien que lo vive una vez tiene que hacer un estudio muy acucioso con los inmunólogos para tener muy caracterizado su riesgo potencial futuro. Por eso que en el mundo del COVID, en que todos hemos ido aprendiendo juntos, frente a reacciones a vacuna, cuando no se sabía muy bien quiénes eran los que podían tener, bueno, salió este como alerta global. Hoy en día probablemente con todas las inoculaciones que se han hecho ya hay mayor información de cuál era el grupo realmente riesgoso, pero por eso es muy bueno esos minutos que después de la vacunación hacen que uno esté ahí, porque si llega a ocurrir
una reacción alérgica severa y uno está cerca de un lugar de atención clínica, en realidad es una lata, pero se va a manejar de manera correcta y no va a haber un riesgo grande. Así que hay que tomárselo muy en serio. Y con respecto al COVID, a mí me gustaría agregar que ya todos hemos aprendido que de los síntomas importantes en el COVID es la pérdida del olfato y del gusto. Cuando uno está con una exacerbación alérgica, efectivamente la nariz está tapada y nosotros podemos no sentir bien los olores por la congestión nasal. Eso es distinto al COVID. Lo que tiene particular la infección por COVID es que existiendo este contacto con el virus, hay un efecto directo sobre los nervios del olfato. No es que el COVID nos quite el olfato porque nos tapa la nariz. El COVID nos quita el olfato porque el virus hace un efecto directo sobre nuestras terminaciones nerviosas para percibir, y por eso que la pérdida del olfato se queda en el tiempo y hay que hacer rehabilitación para recuperarla. Entonces, como algunas claves que uno pueda tener, porque obviamente todo esto va a ir cambiando, porque ahora vamos a ser población vacunada contra el COVID, que nos vamos a comportar de manera diferente. Yo diría, si uno está con mucha congestión y tiene una pérdida de olfato como desproporcionada a la congestión, hay que sospechar el COVID. Si yo estoy con mucha congestión y en realidad en relación a eso hay momentos en que no siento bien los olores, eso es más probable que sea una pérdida de olfato proporcionada al nivel de inflamación que tengo en la nariz. Por el hecho de alguna alergia, digamos, claro. Claro, pero hay personas, por ejemplo, que tienen pérdida del olfato en COVID y no tuvo ni un otro síntoma más, ni siquiera un moco. Entonces, eso es muy propio de esta infección por este virus. Y lo otro que yo creo que son las claves y que nos han ayudado a saber a quién testear y a quién no cuando uno tiene que decidir, es que la alergia no debería dar dolores musculares, no debería dar dolor de garganta, puede dar un poco de dolor de cabeza por la congestión. Yo diría que el dolor de cabeza es un síntoma más difícil de diferenciar, pero dolores musculares por alergia no, eso no calza. Qué bueno que nos explicaste esto de la anafilaxia, porque en general en algún momento se provocó una serie no sé, la gente preguntaba, a ver, a mí me pasó esto, yo estoy alérgica, ¿me puedo vacunar o no? En buenas cuentas, esto es una reacción muy grave. La persona tiene que saber que tuvo alguna anafilaxia alguna vez porque tuvo que llegar a un centro asistencial o llegó a Claro. tener compromiso de mucosas, lo que nosotros ahí preguntamos, y esto aplica también a veces uno pudiera tener una anafilaxia o alguna reacción por tomar un fármaco, por tomar un antibiótico, por tomar un medicamento nuevo. Siempre es muy importante el examen de la cavidad oral. Si uno ve que la lengua se hinchó, ahí significa agarrar el auto y partir lo antes posible a un centro asistencial. Porque uno no sabe cómo va a seguir, quizás se detiene ahí y no hay más reacción, Claro, pero si se claro. llega a producir una obstrucción de la vía, uno no puede llegar tarde. Claro, simplemente ya no va a poder seguir respirando en buenas cuentas, ¿no? Eso es lo que provoca el cierre total de la vía aérea superior. Claro. Bueno, muchas gracias, Marcela Castillo. Yo creo que has sido súper clara. Nos has comentado un poco sobre todo lo que son las alergias. Vamos a ver cómo continúa esta cosa. Se supone que ya en un mes más deberíamos estar estabilizados los que estamos con picazón de los ojos y todo, o esto continúa hasta marzo, abril. Yo en general a mis pacientes les digo que tenemos que llegar a enero, en Santiago por lo menos. Los meses más duros son septiembre, octubre, noviembre. Algunos siguen hasta diciembre, pero la mayoría ya en noviembre baja. Y siempre enero y febrero es un mes un poco más de descanso, salvo que uno se vaya al sur, a un lugar con muchos árboles y otra vez se encuentre con otros elementos que generen alergia. Ahora, también tengo entendido que hay que quitarle un poco la responsabilidad a las florcitas, porque las florcitas son polinizadas por los insectos, por las abejas. Los pólenes que andan por ahí en general son de los árboles más que de las florcitas, ¿no? Sí, las florcitas y las abejas hoy en día las necesitamos para nuestro mundo, así que yo creo que no son las más sospechosas de todas. El pasto y los árboles son más sospechosos. Ya. Muchas gracias, Marcela Castillo. Ella es otorrinolaringóloga de la clínica alemana Universidad del Desarrollo. ¿Está bien? Sí, soy también la directora de la carrera de medicina de la Universidad del Desarrollo, así que le enseñamos todo esto a todos nuestros estudiantes para que luego atiendan a sus pacientes en todo Chile y donde les toque seguir.
Muchas gracias por habernos contestado hoy día todas nuestras preguntas. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día. Espero que esto les haya servido. Así que ya sabes, si tiene algún tipo de síntoma, mejor vaya al médico, vaya que le digan y que él le recete algún medicamento y no agarre la voz del amigo que le dice, oye, no, pero si tómate esto, si es tan rápido, es tan fácil, etcétera. No, mejor que vaya a donde un médico y que el médico le recete en lo adecuado para usted. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.